Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Desde 2015, Guatemala atraviesa una importante crisis política que no parece encontrar una solución definitiva. La corrupción, que por años había cooptado a las entidades públicas, finalmente está siendo desmantelada, lo que abre la oportunidad de construir una nueva institucionalidad que responda realmente a los intereses de la ciudadanía. Sin embargo, el proceso de construcción de instituciones transparentes y funcionales requiere de la participación activa de los ciudadanos, educándose sobre los temas de país, votando de forma responsable e informada, opinando sobre los asuntos de Estado y cumpliendo con los derechos y obligaciones que establece la ley. El punto medular es que los ciudadanos de un país tienen que estar interesados en la vida cívica y no dejarse llevar por la apatía o el desinterés en los asuntos públicos. Los beneficios sociales de tener una ciudadanía activa son muchos. Desde tener mejores posibilidades de fiscalización y control sobre el poder público, hasta mejoras en el respeto de la ley y el aprecio por la democracia y el Estado de Derecho. Por el contrario, cuando los ciudadanos viven ajenos a lo que sucede en la vida pública del país, la corrupción echa raíces profundas en sus instituciones. En el caso de Guatemala, la frustración con su sistema político ha hecho que la población tome distancia de la participación en las decisiones de Estado, lo cual ha sido aprovechado por políticos y funcionarios inescrupulosos para aprovecharse y buscar solo sus intereses espurios. Por esa razón, si se desea construir un país distinto, no solo se deben cambiar leyes, sino también se debe construir una cultura ciudadana participativa, vigilante y crítica, que elija responsablemente a sus gobernantes y que también quiera participar en el Estado. Esta semana en Dimensión, hablamos con un grupo de analistas sobre las mejores estrategias para la construcción de ciudadanía activa en un país como Guatemala. Buenas noches, iniciamos el programa Dimensión. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la construcción de ciudadanía, cómo construir ciudadanía. Y para ello contamos con el licenciado Álvaro Montenegro, quien es miembro de Justicia Ya, el abogado Aníbal Samayoa, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, la licenciada Claudia Villagrán, analista político, y el licenciado Cristian Álvarez, director ejecutivo de CADEP. Muchísimas gracias por estar en Dimensión. El tema de la ciudadanía y la construcción de ciudadanía es importante porque de eso depende muchas veces la construcción de las instituciones que podemos hacer como sociedad. Y en el caso de Guatemala hay un dato bien interesante que es el índice de democracia de The Economist, que básicamente evalúa 5 temas. Dentro de ellos evalúa la participación política y la cultura política como un indicador de qué tan saludable es una democracia. Y el resultado es que es precisamente en la cultura política y en la participación política en donde tenemos los resultados más pobres, lo cual significa que tenemos muy poca participación ciudadana. Quisiera empezar preguntándoles, en primer lugar, ¿qué significa ejercer ciudadanía? ¿Qué significa ser ciudadano? ¿Y por qué pareciera que en Guatemala no la hemos desarrollado como deberíamos? Licenciada, empezamos con usted. Gracias. La verdad es que ser ciudadano tiene 2 facetas, digamos. Por un lado es ejercer derechos, ¿verdad? Derechos que se le conceden a los ciudadanos en base a diferentes tratados, convenios, ¿verdad? Derechos políticos, derechos civiles, culturales, etcétera, pero también tiene la otra cara que son los deberes, ¿verdad? Entonces, el derecho a la participación está pues, por la Constitución garantizado en el caso de Guatemala, pero por el otro lado también hay una serie de deberes que los ciudadanos debemos de cumplir frente al Estado, frente a nuestros conciudadanos, y creo que donde básicamente está la falla es en no haber logrado, digamos, hacer coincidir ambas cosas. Es decir, tenemos una ciudadanía que está muy acostumbrada a exigir, pero pocas veces
a verse a sí misma en función de qué tanto está aportando o qué tanto está cumpliendo con sus propias obligaciones. Entonces, y tenemos además un Estado que no nos da confianza todavía, ¿verdad? Estamos en ese proceso de tratar de ir avanzando en la construcción de un Estado más fuerte, un Estado que le permite al ciudadano confiar en él, pero tenemos de repente grandes resbalones que hacen que precisamente el ciudadano confíe muy poco en sus instituciones, muy poco en sus funcionarios, y eso también hace que evite participar, porque tiene temor a que si participa pueda caer, digamos, en ese mismo círculo que nos ha hecho perder la confianza. Licenciado Álvarez, ¿coincide usted con ello? Yo creo que no. Creo que es más el término de ciudadanía. Hemos permitido que nos lo robe el actuar público del gobierno. Es decir, cuando viene Alex de Tocqueville a América a darse su vueltecita por aquí y escribe el libro de la democracia en América, lo que a él le sorprende de sobremanera es ver cómo la ciudadanía se organiza para dar educación, cómo la ciudadanía se organiza para tener silos y guardar comida y enfrentar las adversidades, y no mira al Estado por ningún lado y dice: la democracia en América es una maravilla porque no todo depende del Estado. Esto era inaccesible para él ya en esa época en Europa porque todo tiene que ver con el Estado. Creo que para juzgar a la ciudadanía de una manera correcta debemos ver qué es lo que hacemos los ciudadanos por sobrevivir sin el Estado. No debemos dejar que la participación ciudadana en relación con lo que está haciendo el gobierno nos robe el concepto de ciudadanía. Ciudadanía tiene que ver yo cómo enfrento, cómo me organizo para mi parque, para mi colonia. Y si tú te vas a ver, esa participación ciudadana es muy grande. Ante la carencia de seguridad, por ejemplo, son los ciudadanos los que en juntas de vecinos se organizan y dan cierta seguridad y cierta convivencia pacífica a sus comunidades, a sus colonias. Yo creo que ahí hay que tener... ¿Pero eso es peligroso también o no? No. Digamos, las juntas de seguridad de vecinos sí, digamos que se arman y eso. Pero cerrar tu colonia, hacer un parque bonito, pintar de los colores que querrás tu casa, no tiene nada de peligroso. Dar educación a tus propios hijos no tiene nada de peligroso. Peligroso fue lo que hizo el ingeniero Colom cuando era presidente, que dice: los padres de familia no pueden meter ni un centavo en las escuelas públicas. Ahí mataste una gran parte de la ciudadanía de padres responsables que hacían colectas de fondos, que ponían dinero para mejorar la escuela, para hacer pizarrones, para mejorar los baños. Mataste esa ciudadanía porque decís: aquí todo se organiza alrededor del gobierno. Ahora, pero eso puede tener sentido a nivel micro para resolver problemas que pudiéramos decir que sí pueden ser importantes, pero que a la hora de hablar de un problema tan complejo como es el Estado, y que funcione adecuadamente, lo que se necesita es participación de la ciudadanía, porque si no, lo que vamos a tener es que la ciudadanía está indolente ante lo que sucede y quienes toman parte son aquellos que quieren obtener un beneficio. Licenciado, ¿no? Sí, seguro. En realidad, el participar ciudadano es la válvula de escape, ¿verdad?, que todos tenemos de hacerlo en forma legal y en orden. Sin embargo, creo que hemos establecido la participación ciudadana de una forma difusa, en cierto sentido. Digamos, los actuales políticos son producto de la sociedad civil, son productos del ejercicio ciudadano en su momento, que vimos que no era tan fuerte, no era tan coordinado, y es los políticos que tenemos hoy día. Se esperaría, o por lo menos la conclusión que deberíamos llegar es que después de 2015 tendremos políticos mejores, porque son gente que estuvo participando activamente, gente que está proponiendo, pero al final no logramos comprendernos como ciudadanía. Es decir, al día de hoy todavía estamos trabajando difusamente, cada quien por nuestro lado, y eso no, de alguna manera, desincentiva entonces el motivo por qué nos unió algo en su momento. Entonces, al final, cuando participamos ciudadanamente, lo hacemos, los esfuerzos valen, pesan y se aplauden todas esas acciones que se realizan. Sin embargo, creo que hay mucho todavía que hay que hacer, y la razón es sencilla, porque nos gusta más informarnos que formarnos. Y hoy por hoy se necesitan más técnicos en gobierno, gente más capacitada. Por supuesto que un currículum vitae tampoco me va a decir a mí que una persona es sumamente capacitada, pero por lo menos que genere la capacitación y genere lecturas de cambios políticos dinámicos como los que estamos viendo hoy día, para poder generar mejores políticas públicas y coordinadamente con la sociedad civil y la ciudadanía poder coordinar mejores acciones que nos competen y nos benefician a todos. Licenciado Montenegro, la organización a la que usted pertenece precisamente tiene una fuerte participación en el 2015.
¿Ha visto usted un cambio importante, digamos, desde el 2015 hacia acá? ¿O realmente hubo un momento importante que luego decayó? Nosotros nacimos, como yo lo digo, que fue como una erupción, una reacción necesaria, que en ese momento se sentía que había mucha presión y mucha información que quizás se sospechaba, pero en ese momento, al ver que funcionarios de muy alto gobierno estaban involucrados o podían estar involucrados en actos de corrupción muy severos, hubo un volcán que explotó de una manera sin mucho premeditarlo, sino más bien una ira que se creó a nivel colectivo, una desesperación de ver que este Estado y este país tiene unos grandes índices de violencia, etcétera. Entonces, de alguna manera se canalizó por medio de estas protestas que obviamente no pueden ser indefinidas. Pero nosotros creemos que a partir de este momento hubo muchas personas que se conocieron o nos conocimos en las plazas o en otros contextos, y que a partir de esto se ha ido generando ciertas dinámicas de pérdida de desconfianza, por así decirlo, desde un primer orden, para empezar a construir diferentes propuestas, tanto desde la ciudadanía como desde una participación política. Algo que nosotros también hemos visto, y hubo una encuesta del NDA del año pasado, era que muchas personas, la mayoría de las personas que han participado en manifestaciones o en la sociedad civil, ven con mucha desconfianza pertenecer a un partido político o meterse a ser funcionarios públicos. Entonces, es un dilema, creo yo, a resolver si realmente estamos exigiendo muchas cosas, pero también a la hora de que se abra una oportunidad de participar dentro de la administración pública, ¿se va a tomar esa oportunidad o vamos a permitir que únicamente las personas que siempre han estado sigan ahí? Vamos a discutir ese tema en el próximo segmento. Continuamos con Dimensión. Continuamos en Dimensión hablando sobre participación ciudadana o construcción de ciudadanía. En el segmento anterior salía un tema importante, digamos, el hecho de decir, ¿significa la ciudadanía o la construcción de ciudadanía solamente la parte política o no? Ese es un tema importante. Y lo otro es el tema de, ¿es posible construir un Estado en donde la ciudadanía le tiene tanta animadversión hacia la política? ¿Cómo entender la política y cómo diferenciarla de la politiquería, si es que se le quiere llamar así? Abro la mesa de discusión. ¿Quién quiere participar? Yo sí creo que políticamente nuestro corazón está roto. Es decir, ese matrimonio de los que vamos a votar por escoger ciertas autoridades nos han defraudado terriblemente, en todos los aspectos. Y hay un miedo. Por supuesto, creo que hay que volverse a casar, hay que volver a confiar en el amor y hay que reactivar esa relación, digamos, ciudadanos-votantes con los políticos. Eso es bien importante, pero no hay que creer que la política es la solución de los problemas. Es decir, tiene alguna parte importante, pero la ciudadanía no implica estar metido en política. Hoy esta moda que se pone en el 2015, claro, y nos salva de grandes males, pone de moda la ciudadanía amarrada a la política, y eso no es cierto, ni debe ser así. Yo, que no me interesa la política, digamos que no me interesa, porque sí me interesa, pero un joven que no le interesa y que organiza partidos de fútbol, lleva desarrollo a su comunidad y no le pide un centavo al gobierno, ese es un excelente ciudadano. A ese hay que aplaudirle, igual o más que a los que están metidos en exigirle cuentas claras al gobierno. Los ciudadanos valemos igual y tenemos que empezar a respetar a ese ciudadano que trabaja sin siquiera voltear a ver al gobierno. Incluso yo te diría que ese ciudadano es mucho más importante porque demuestra que el gobierno no es necesario para llevar fútbol, para llevar educación, para llevar salud. Se puede hacer. Te repito, esa fue la grandeza de Estados Unidos. Licenciada.
Yo creo que tal vez habría conceptualmente que diferenciar conceptos, porque me parece que el concepto de ciudadanía sí está relacionado con el Estado, con el poder, digamos, ¿verdad? Y por supuesto que como habitantes de un territorio podemos tener poder en diferentes instancias, desde lo local, en mi COCODE, en mi comité de vecinos, hasta en una organización política mayor. Pero el concepto de ciudadanía sí es un concepto que está íntimamente relacionado con el Estado, con el rol que como habitantes de un territorio tenemos o establecemos con el Estado. Yo creo que sí es posible, a pesar de las desconfianzas y demás que puedan haber respecto al gobierno, a la administración política y a los funcionarios que tenemos, sí es posible construir ciudadanía en esos espacios, desde lo micro hasta lo macro, sí es posible, y lo están demostrando algunos esfuerzos estudiantiles. Yo creo que, por ejemplo, la experiencia que acaba de vivir la Universidad de San Carlos en la elección de la dirigencia de la EU es un ejemplo claro de cómo sí se puede construir ciudadanía y cómo sí la juventud y los ciudadanos tenemos la capacidad de organizarnos y de cuestionar lo que se ha hecho hasta ahora en términos políticos, ¿verdad? Y tratar de ganar espacios con nuevos liderazgos, con nuevas experiencias y, por supuesto, con nuevas formas de participación. Creo que ahí está precisamente el ejemplo más reciente que tenemos. Claro, de ahí hacia algo macro como el Estado, pues hay un trecho, ¿verdad? Así es. Licenciado. Sí, bueno, seguramente hay que evaluar hojas de ruta de cómo estuvimos actuando, que hay que mejorar, modificación y aplicación. Creo que como ciudadanos, y yo lo he visto mucho en redes sociales, todos logramos detectar algún problema dentro del Estado, que si no es PNC, que es un ministro, que es holísticamente el Estado en sí mismo, las municipalidades, propios ciudadanos inclusive, y todos hacen, ahora la dinámica es hacer preguntas, ¿verdad? ¿No creen ustedes que el MP o tal cosa o el Estado debería? Bueno, asumo que tiene que tener una respuesta. Ahora, ¿cuál es el grado de responsabilidad? Yo sí aplico mucho el tema de responsabilidad ciudadana en este aspecto, porque lanzamos preguntas, pero soy el último en quererlas responder. Soy el último en querer solucionar el problema. Entonces, si yo estoy detectando un problema como ciudadano o como organización a la que pertenezco, debería entonces organizarme con las demás para poder proponer soluciones. Algo que no vemos, digamos, en el caso del presidente Imi Morales, algo que se criticó mucho en las elecciones fue no tiene plan de gobierno. Pues yo no he visto el esfuerzo ciudadano de querernos poner de acuerdo y proponer uno, porque al fin y al cabo es aplicable a nosotros, es el que nos van a aplicar, digamos. Y la cuestión es quiénes, cómo. Claro, digamos, esas son disyuntivas que hay que ir respondiendo, pero creo que hay actores que se mueven, que son importantes. No estoy hablando de un tema ideológico, creo que en ambos bandos hay gente muy capaz, muy dinámica, que ha querido aportar. Entonces, ¿por qué no juntarnos por un mismo propósito que se llama bien común? Establecido, y siempre lo he dicho, que siempre tiene el abstracto filosófico, ese bien común, porque no logramos aterrizarlo a la aplicación ciudadana en el país en general. Salimos de la ciudad, empezamos a ver más evidentemente el tema de pobreza, por ejemplo, que no hay educación, que no hay política pública aplicable. Entonces, digamos, no sirve mucho generar tanto manual de políticas si cuando vamos al interior no está aplicado, inclusive dentro de la propia ciudad. Entonces, al final, yo creería que la ciudadanía tenemos que organizarnos. Es que eso es lo que nos hace falta al final, porque nos organizamos, entonces generamos una generación más capaz y, diría yo, más esperanzadora de calidad política. Y al final, como siempre he dicho, no todos son políticos. Creo que el buen abogado, el buen arquitecto, el buen ingeniero, el buen albañil puede impulsar Guatemala desde donde está. Solo es decir, bueno, es mi responsabilidad. Yo no voy a ser político, dicen algunos. Bueno, entonces el mejor en lo que estás haciendo. Y el que va a ser político, que tenga a la mano una conciencia, decir, yo voy a ser el mejor político. No porque quiero sobresalir sobre los demás, sino porque todos tenemos que luchar por un bien común. O sea, sacarlo del abstracto filosófico y aterrizarlo en la praxis propiamente. Yo creo que también en cuanto a lo que están hablando, nosotros tenemos un programa dentro de nuestra organización que se llama Conocer para Tejer, y que hemos ido a distintos lugares afuera de la ciudad a conocer cómo personas se organizan en comunidades, cómo hay diferentes formas de, por ejemplo, cuando fue el debate sobre la justicia indígena, fuimos a ver cómo se ejercía realmente la justicia indígena, que para muchos de nosotros era algo bastante ajeno. Entonces, pero a partir de esto, como de esta cierta apertura
hacia elementos desconocidos, se va creando lo que nosotros le llamamos redes afectivas. Entonces creemos que como vivimos tan aisladamente, o sea, andamos en nuestro carro como una burbujita, todos andamos con miedo en las calles, con alambre espigado, polarizado, con que no me pasa una moto y ya creo que nos van a robar. Entonces creemos que al momento en el romper este miedo, romper estas burbujas que nosotros nos hemos creado para protegernos y poder conocer a otras personas que vienen de realidades muy distintas, se puede dar una cierta chispa, una cierta química de ver que tenemos mucho más en común de lo que preconcebidamente creíamos que teníamos tantas diferencias. Entonces, al momento de ir creando estas redes afectivas, y que para nosotros en el 2015 lo fue porque conocimos a mucha gente que quizá con muchos tenemos en común, quizá otros no, pero de alguna manera nos conocimos, tenemos nuestros teléfonos, sabemos que en ciertas cosas podemos trabajar juntos. Entonces, que la idea debería de ser ir creando cada vez más estas redes afectivas, más allá de si estamos o no de acuerdo en todos los temas, o si queremos una participación política por sí misma, porque también se da en otros aspectos. Puede ser algo deportivo, puede ser algo artístico, por ejemplo. Hemos hecho algunos trabajos con niños que hacen obras de arte. Entonces, pero desde este entendimiento humano de conocernos, de entendernos, de platicar, ¿verdad? Y yo les lanzo la pregunta. Hay quienes creemos, digamos, en un estado mínimo. Hay quienes que creen en un estado que debería de ser con muchos más roles de los que generalmente se le consideran. Pero aún aquellos que creemos en un estado mínimo, deberíamos de reconocer que en el caso de Guatemala, lo que tenemos es un estado que ni siquiera llega a ese mínimo. Es decir, no hemos construido un estado capaz de ciertas funciones básicas, de seguridad, de justicia, de tener presencia territorial. Básicamente no tenemos estado como tal. Y desde fuera lo ven así. ¿Cómo logramos construir ese estado mínimo? ¿Cómo logramos cierta cohesión social, sobre todo en el sentido de lo que mencionaba el licenciado Montenegro? ¿No hemos tenido también una parte de indiferencia respecto a lo que está pasando el resto de las personas? Digamos, la filosofía que se ha seguido es: si yo estoy bien, no importa que el resto esté mal, no importa que el país hayan altos índices de violencia, altos índices de criminalidad. ¿No es eso lo que tenemos que cambiar en el sentido de ver solo nuestra parcela y quererlo ver mucho más amplio? Licenciado Álvarez. Yo quiero tomar el ejemplo que tú decías cuando se organiza en el excelente movimiento, pero tú dijiste una cosa muy interesante: esto no puede seguir así, no te puedes pasar de manifestación en manifestación, no puedes volver a juntar cada 15 días esa cantidad de gente que se juntó en la plaza. Entonces, dentro de la plaza tú muy bien vas describiendo un proceso político natural, que es que se van descubriendo liderazgos, y esos liderazgos de alguna manera son los que empiezan a generar estas redes, pues que me imagino que tú eres parte de eso. Eso es lo natural. Ahora viene un poco de madurez. Digamos que no sé cómo van en ese aspecto, pero viene la madurez. Bueno, y dentro de estos 20 líderes, ¿quién es el mero mero? ¿Quién es el más líder? Y empieza un proceso donde políticamente hay que empezar a ceder espacios, que espero que esta juventud lo aprenda muy bien, porque los anteriores demostraron que no pueden. Entonces, lo que les toca a este grupo es, digamos, ese ceder espacios, llegar a acuerdos, lo que tú decías. Ahora, lo que hay que entender, que es donde se equivoca la gente que cree que toda la ciudadanía tiene que ver con el Estado, es que la democracia actual es representativa. El sistema que nosotros tenemos es una democracia representativa, donde yo cada 4 años escojo a algunos y les confío, que es lo que están haciendo en tus movimientos. Se juntaron un montón de personas y representativamente van delegando en uno que otro. ¿Qué nos ha fallado en el campo que tú pones, Paul? Para mí son las élites. No le echemos la culpa a la ciudadanía. Este país está de pie porque la gente se levanta a las 4 de la mañana a trabajar por sueldos, digamos, que no son los que se pudieran conseguir con otro sistema. Entonces, esas personas mantienen de pie este país, que no le tienen miedo a esos buceros que bajan unas cuestas a 1000 por hora y van a trabajar porque tienen que darle de comer a sus hijos. Ese ciudadano tiene de pie al país. No nos tenemos que perder. Le han fallado las élites políticas, le han fallado las élites económicas, le han fallado las élites sindicales. Los sindicatos en este país dan vergüenza
lo que negocian. El sindicato de educación es incapaz de negociar educación para sus propios maestros y subir los niveles de educación. Y económica, Paul. O sea, las élites han fracasado, porque ese pacto que tú quieres de nación es de élites. Vamos a discutir ese tema en el siguiente segmento. Continuamos con Dimensión. Continuamos en Dimensión hablando sobre construcción de ciudadanía. El licenciado Álvarez introducía un tema importante, el tema de las élites en el país. ¿Cuál es la transformación que se tienen que dar en las élites para que el país sea viable? Licenciada Villarreal. Sí, yo quisiera retomar algo que decías anteriormente, y es la idea esa de que mientras yo esté bien, el resto de la gente no me importa, digamos. Se trata de cómo esté yo bien, y yo creo que esa ha sido un poco la lógica en alguna medida de las élites. Tomando el ejemplo que daban anteriormente, bueno, si yo como dirigencia sindical y mis bases están bien, no importa cómo esté el resto de los trabajadores en el país, por decir algo, ¿no? Entonces, sí me parece que hay un ejercicio de solidaridad, de responsabilidad hacia los otros, que es lo que nos ha fallado en buena medida en el caso de las élites, independientemente de dónde o de qué tipo de élite estemos hablando. Entonces, hay... Creo que necesitamos empezar a ver al vecino, al que está del otro lado, cuál es su situación y qué puedo hacer yo desde donde estoy para pues, tratar de ayudar o contribuir de alguna manera a resolver las problemáticas que hay. Y en ese sentido, creo que el divisionismo que ha habido en términos precisamente de las élites, el que yo cuido mi parcela, pero no veo las parcelas de los demás, en que no logramos ponernos de acuerdo en hacia dónde queremos llevar este país. Y no tanto cuáles son los temas, porque creo que esos están más que identificados, sino cómo lo vamos a hacer. La pregunta aquí que nunca tiene respuesta en el caso guatemalteco es el cómo. El qué está, pero de verdad, súper identificado, diagnosticado, tenemos números de todo. Lo que no logramos a terminar de realizar es cuál es la ruta y cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Y ahí es donde precisamente las élites tienen una función que cumplir, en poderle trazar al ciudadano común, ¿verdad?, esa ruta y tratar de convencerla de que esa es la mejor ruta a seguir. Hay un libro bien interesante que habla sobre la democracia en América Latina y tiene una tesis que me pareció interesante respecto al caso de Chile, que lo que dice es que en el caso de Chile la democracia se consolida precisamente con la Guerra del Pacífico, esta famosa guerra que tuvieron contra Perú, Bolivia, y que lo que hizo fue precisamente ante unas élites fragmentadas, unirlas y a partir de ahí llegar a cierto consenso sobre lo que querían sobre el país. Digamos, ¿tenemos algún caso o algún equivalente en el caso de Guatemala que pueda pues solventar esas diferencias que mencionaba la licenciada Villarreal? El terremoto, creo que es el único momento en donde en realidad logramos, el terremoto del 76 fue, digamos, un gobierno en crisis que logra, pues desafortunadamente alrededor de un desastre natural, hacer coincidir a diferentes actores en función de la reconstrucción del país. Y me parece que ese es un ejemplo del cual podríamos sacar algunas lecciones, no precisamente en función de buscarlo alrededor de un desastre, pero sí en función de caminar juntos hacia un objetivo común. Y un ejemplo similar es el de la Thatcher con las Malvinas, por ejemplo, ¿no? Cuando la Thatcher se enfrenta a un país totalmente dividido, en crisis y demás, y hay una guerra en las Malvinas que logra, digamos, hacer coincidir a varios actores alrededor de una misma causa. Nosotros somos un país muy bendecido, que creo que no hemos caído en esos agujeros. Pero yo sí quiero insistir en el movimiento de la plaza. Ahí sí se genera una oportunidad bien linda de cambio, porque como tú bien decías, se juntan de diferentes facciones con diferentes formas de pensar. El ciudadano respondió. Ahora falta que la élite, resultado de esa ciudadanía, ustedes que están por ahí de los 30, me imagino, a ver si responden al país, a ese gran mandato que les entregaron. Ya vimos que Jimmy no respondió. Pero esa élite que ustedes se están juntando, le van a seguir echando ganas de juntándose una vez a la semana, discutiendo fuerte en las mesas, viniendo a estos programas y al salir de ahí darse la mano y estar convencidos de que vamos a seguir
por un mejor país o ya no discutamos y agarremos otra vez cada quien su burbuja. El ciudadano respondió. Sí, pero digamos, sí. No, yo creo que, digamos, lo que decía del movimiento de la EU, creo que yo hablaba con algunos de ellos y nos contaban que a raíz de que la universidad también jugó un papel importante en las movilizaciones del 2015, como que ahí también agarró fuerza toda esta inquietud que venía desde hace casi una década de querer creer que podía suceder situaciones que en ese momento parecían imposibles. Entonces, desde el 2015 venía yo escuchando por lo menos que ellos querían retomar la EU. Entonces, al menos de ese par de años, este grupo al final lograron, en base a muchas presiones, muchas luchas. Entonces, creo que también hay una cierta pulsión a dejar tiradas las cosas, ¿verdad? Y que esta es una Luz. una batalla, Luz pero al final sí, del es una túnel. luz, pero digamos también nos dice de que debemos de persistir, ¿verdad? Entonces, Claro. como que nosotros también decimos, bueno, no se hace este cambio, no se hace esto, y como que dan ganas de bajar los brazos, pero también entender de que costó mucho tiempo en llegar al nivel de podredumbre social en el que nos encontramos hoy en día, entonces probablemente también toque mucho más. Entonces quizá en este momento pueda ser viable precisamente estos diálogos que entiendo que se están dando ya de algunas maneras aisladas en diferentes grupos, pero tratar de situar problemas básicos y ver cómo se puede arreglar. Por ejemplo, se ha discutido mucho sobre una reforma profunda a la ley electoral y de partidos políticos, no la que quiere impulsar en este momento la comisión del Congreso, sino algo que pueda apoyar para que nuevas personas puedan entrar a Que haya una mayor diputaciones, apertura por ejemplo. política. Pero, por ejemplo, en el caso de la lucha contra la corrupción, que uno diría, esto debería de unificarnos. Y sin embargo, a poco más de 2 años de los eventos, pareciera que estamos tan fragmentados como antes. Entonces, si no es eso, si fue algo tan, digamos, pasajero como pudo haber sido el terremoto del 76, porque después, digamos, no hubo un cambio significativo, la pregunta es, ¿qué tiene que pasar en el país para que podamos llegar precisamente a ese tipo de consensos? Creería que hay que rebobinar un poco y, digamos, tenemos pocos siglos de estar ejerciendo o de comprender o estar en el Estado, ¿verdad? Y digamos, tenemos el tema del rey Luis XIV, XIV, que pasamos de una frase del Estado soy yo a vivir ahora en una concepción del Estado somos todos, lo conciben así. Y pues, ¿qué connotación tiene eso? ¿Qué responsabilidad me implica ser yo parte de la formación de un propio Estado? Ahora, por supuesto, cuando tenemos países muy desarrollados, queremos que el Estado intervenga en casi todo, ¿verdad? Cuando tenemos, digamos, estados como los nuestros, preferimos que no intervenga mucho. Y cuando va a intervenir, ¿en qué cosas? Por ejemplo, recesiones económicas, etcétera, pero tenemos una banca débil, por decirlo así. Entonces, al final decimos, ¿en qué punto medio ponemos al Estado y en qué punto medio nos ponemos a nosotros? Y al final, creo que ahí es donde no hemos comprendido qué forma el Estado, cómo se crea el Estado, cómo concebimos el Estado, porque eso tiene mucho que ver el nivel de participación que yo tengo, el nivel de propuesta que se realiza, porque siempre hay problemas. O sea, no hay día en Guatemala ahora que se vea más evidente en que nazca un problema, se destape un caso de corrupción, algo que ocurra. Entonces al guatemalteco parece que le pusieron demasiado en la bandeja porque exigió mucho. Y ahora que tiene un montón, no sabemos cómo organizar todas esas aristas que se nos colocan. Yo creería que sí hay tanques de pensamientos importantes. Creo que hay élites de alguna manera que están tratando de hacer algo, pero creo que falta esa coordinación elitista y ciudadana y de Estado. Cuando las tres las alineamos, como el eclipse, ¿verdad? Al final creo que lograríamos tener resultados tal vez no óptimos, pero sí importantes. Y lo que mencionabas al final, creo que tenés toda la razón. Tenemos un Estado que debería intervenir a lo mínimo, pero ni en lo mínimo no interviene porque no genera las capacidades para poderlo hacer. Entonces no confiamos en eso menos de lo mínimo que hace un Estado para poder aplicar políticas públicas, cosas tan sencillas como generar alianzas público-privadas para generación de empleo, entre otras. Es decir, nos hacimos del Estado como una fuente de empleo cuando el Estado realmente solo la da para gestionar administrativamente su funcionamiento. No es en sí la fuente propia de empleo. Entonces vemos una descoordinación y una concepción errónea como ciudadanos. Entendemos, bueno, entonces el Estado me obligado que dentro de sus instituciones me tenga que dar empleo. Ahí es donde yo me voy a afianzar.
Ahí es donde yo entro un reglón tal, ahí es donde yo puedo hacer mañas. Entonces, al final, creo que no estamos entendiendo cómo funciona el Estado en sus diferentes sectores y aspectos. Ahora, la pregunta, o una de las preguntas es, ¿cómo fue que nosotros como sociedad permitimos que los niveles de corrupción llegaran a tal nivel de descaro, digamos, y de degradación como efectivamente sucedió? O sea, ¿qué fue lo que pasó como sociedad? ¿En qué fallamos para que esto sucediera? Pero se nos ha terminado el tiempo en este segmento. Continuamos con Dimensión. Llegamos al último segmento del programa esta noche hablando sobre construcción de ciudadanía. Les vuelvo a lanzar la pregunta, ¿cómo es que una sociedad deja que el Estado se deteriore de tal forma que básicamente es saqueado de forma constante, de forma sistemática, y sin embargo lo que teníamos era una indiferencia total? Jamás habíamos visto las manifestaciones como las que sucedieron en el 2015, y no estoy seguro si la vayamos a ver en algún tiempo. Pero, ¿cómo llegamos a eso? Yo creo que nos acostumbramos, o se acostumbró, digamos, otra vez las élites, porque yo sí quiero insistir en que el fracaso de Guatemala es de las élites, no del ciudadano. Las élites en este país, económicas, sociales, sindicales, como te venía diciendo, se acostumbraron que aquí es pago para jugar. Yo pago para tener una plaza en el gobierno. Yo pago para que me den una licencia de construcción. Yo pago. Y, pues, hombre, la élite política cada vez recibe eso con más, digamos, con más alegría. Porque eso, digamos, alimenta la corrupción y es como el sueldito extra de muchos. Entonces, creo que esa costumbre nos ha pasado una factura muy cara en términos de corrupción y nunca nos hemos atrevido a ponerle un alto, que creo que es lo que toca hacer. ¿Cómo le pones un alto? Que eso es una cosa bien complicada y tiene que ver con el perdón que tú mencionabas. Nos tenemos que perdonar. ¿Tenemos que volver a confiar en los políticos? Sí. ¿Tenemos que volver a confiar en los burocracias? Sí. ¿Tenemos que volver a confiar en la élite económica? Sí. Porque fíjate que el nivel de descomposición de la confianza es tal que ni los ministros ejecutan. Tenés el Fondo de Solidaridad Social, tiene 300 y pico de millones de quetzales para hacer carreteras y ha ejecutado cero. ¡Cero! Y las carreteras destruidas. Al ejército se le acabó el asfalto para andar tapando hoyos. No se confía aquí ya en nadie. Creo que tiene que haber un pacto de confianza. Pero también cómo se transforma un país, porque digamos, si uno se va un poco a la historia... Déjame que digamos, tenés razón, pero ¿cómo se transforma? Te quiero decir, yo sí creo que hay que dar por fuera a las élites viejas. Yo sí creo que las élites que ya estuvieron en Cámara de Comercio, Joviel Acevedo, los que ya fueron sindicalistas, los que ya estuvieron en política, ellos fracasaron. La élite, como te repito, fracasó. Y ahora hay que darle entrada a los treintones, 20 o treintones, y que esos se sienten, aunque no tengan experiencia, sí, no tienen, pero los que tienen ya demostraron que estuvieron ahí sentados y no pudieron. Ya no puede ser un pacto de las élites viejas. Hay que hacer un esfuerzo muy grande en formar esos que vienen, pero no podemos esperar. Digamos, es un error muy grande querer llevar una reforma electoral a este Congreso de la República. Es un error terrible. Ahí está la mafia. Claro. Tenemos que buscar nuevos para hacer ese pacto. Pero ¿cómo hacer esas transformaciones? Si uno ve en la historia, digamos, en Europa, las revoluciones que hubieron, muchas fueron violentas, otras fueron un poco más pacíficas, aunque con cierto nivel de violencia, como en el caso, digamos, de Inglaterra. Otras fueron terriblemente sanguinarias, como las de Francia. Pero hay algo en común en esto, y es el hecho de que el ciudadano exigió un cambio radical a sus élites, y las élites reaccionaron, muchas cediendo, otras no, y de eso dependió un poco también de la reacción que pudo haber tenido la ciudadanía. ¿Cómo hacemos para transformarnos de una forma civilizada y no cometer los mismos errores que se cometieron en ese momento? Bueno, yo para empezar creo que es un proceso. O sea, yo creo que parte de lo que nos ha sucedido a raíz del 2015 es que hubiéramos querido ver al día siguiente magia
ocurriendo, ¿verdad? Todo habría cambiado y todo era magnífico. Yo creo que una de las cosas es terrible decir esto, pero es que entender que es un proceso y los procesos requieren paciencia. O sea, no se construyen de un día al otro, requieren de mucho trabajo, requieren de mucho involucramiento, pero requieren de tiempo, ¿verdad? Y esto poco a poco se va estructurando y se empiezan a ver algunas transformaciones. Ese es un elemento fundamental. El otro tema es que yo creo que sí, efectivamente, necesitamos bajar la guardia un poco desde diferentes sectores y empezar a pensar de verdad en un gran pacto nacional, ¿verdad? O sea, empezar a pensar seriamente en sentarnos, en unir fuerzas. Por ejemplo, ahorita uno escucha reacciones respecto a los hechos de violencia en España, por decir algo, y el mensaje es unión. El mensaje no es mire cada quien cómo se salva, sino realmente hay que unirse. Esto es un proyecto nacional, no es un proyecto de una persona o de diferentes grupos. Tiene que ser un proyecto nacional y eso significa tener la capacidad para sentarnos, para oír cosas que no nos van a gustar oír, pero también para empezar a pensar en cómo construimos algo conjuntamente. Y algo que tiene que ver no conmigo como parte de un sector o conmigo como parte de una élite, sino conmigo como ciudadano de un país que necesita serias transformaciones. Y un punto de discordia importante en el caso de Guatemala es precisamente la guerra civil que tuvimos. Nosotros no, a diferencia de Inglaterra y Chile, no fue con un enemigo externo, digamos, sino fue una guerra civil, lo cual es muy complicado y todavía nos pasa la factura. ¿Cómo superar eso? Yo creo que hay etapas en la historia de Guatemala que en pleno siglo XXI, cuando aspiramos al desarrollo, seguimos poniendo en la palestra. Me refiero con el tema de análisis, está bien, ¿verdad? Y ponerlo en esa tribuna de discusión, creo que me parece sano hacer este tipo de discusiones, pero todavía enviar mensajes de, miren, ustedes nos deben una deuda histórica. No, es que ustedes son los de la deuda. Me parece que no estamos para deudas en este momento. Creo que estamos para proponer soluciones. Y eso es lo que no hemos llegado. Tenemos resentimiento, por supuesto, que hubo mucha violación de derechos humanos en esa época, muchas muertes. Y el que tenga que ser llevado a juicio, que se lleve y se condene ya, pues, pero no puede ser que cuánto tiempo ha pasado y todavía no hemos resuelto el problema. Porque este país es de un gana-gana. Si yo no me siento con mi opositor a decirle, mira, este tema que vamos a tratar hoy se llama Guatemala. No se llama lo que vos pensás y no se llama lo que yo pienso. Se llama Guatemala. Entonces, sentémonos y trabajemos por una hoja de encaminamiento que nos beneficie a ambos. Porque al fin y al cabo, a veces me pongo a pensar yo y digo, no puede ser posible que la carga tributaria, por ejemplo, no llegue ni al 30%. Y esos 30% de cuántos ciudadanos hablamos. Entonces, no tenemos ni siquiera el recurso suficiente para generar el empleo que todos deberían tener, para que se pague más impuestos, ser un estado que pueda tener superávit y poder concluir el tema carreteras, por ejemplo, ¿verdad? Que de ahí cuántos no han muerto. O sea, es decir, la corrupción es holística en sí misma. La vemos dentro de la sociedad, la vemos en el Estado. O sea, no es de extrañarnos. Y al final, ¿cómo digo yo? ¿Cómo nos dejamos de tanto? Lo que pasa es que permitimos tanto. No es que nos hayamos dejado. El tema de la corrupción viene de qué años. El problema es que, por supuesto, que las nuevas tecnologías permiten y permitieron que explotara y que saliera a la discusión el tema, pero hay que sentarnos, hay que proponer, digamos, soluciones importantes para el país. Yo estoy segurísimo que en este país hay gente capazmente intelectual y capazmente política para sentarse y decidir el tema. Lo que pasa es de que no hay la voluntad, no hay tiempo, porque eso no lo pagan, eso no lo cubren los medios, eso no lo ponen las prensas en las primeras planas. Entonces, lo que no me saca a mí a la fama, entonces yo no le pongo eso al tema. Entonces, tenemos que cambiar esa dinámica, inclusive ciudadana, ser honestos y decir, es que yo no estoy para que me paguen, estoy para desarrollar el país donde yo vivo, el país donde me afecta. Si me van a matar, yo no sé si salgo hoy de mi casa y no regreso. O sea, ese es el país donde yo vivo hoy, donde, digamos, para terminar esa parte, donde le dicen, hay más seguridad porque hay más policías. Hay más seguridad cuando no hay tantos policías. O sea, es decir, ese cambio de dinámica y choque, digamos, de pensamiento que tenemos que generarlo. Yo creo que a partir de todos estos casos que se vienen dando desde hace un par de años, se ha venido dando una especie de depuración del sistema. O sea, yo lo veo como que la verdad ha estado saliendo a luz poco a poco de cómo
han sido todos estos mecanismos de financiamiento ilícito, campañas electorales, contratos, comisiones, operadores, que hasta las altas esferas del gobierno están involucrados, muchas empresas, y que a partir de este momento entonces quizás sea una época, por decirlo, turbulenta a nivel de casos judiciales, que va a haber mucha movilidad, pero que es una época necesaria para que toda la ciudadanía y todo el país aceptamos, por así decirlo, ajustarnos a las normas, porque tenemos también una cultura de ilegalidad, o sea, a todo nivel, ¿verdad? Desde los más altos hasta darle mordida a un policía, pasarse un semáforo. Entonces, como yo veo que el nivel llegó a tal descaro, como decías, que fue necesario o está siendo necesario que haya casos judiciales emblemáticos muy fuertes, muy contundentes, para que se logre después de esto hacer ciertas reformas al sistema, que nazcan nuevos liderazgos y que se logren hacer acuerdos de país, que se logre trazar una ruta, pero que es indispensable este apoyo de la lucha contra la corrupción y por la justicia, que principalmente lleva el Ministerio Público y la CICIG. Ojalá que ese proceso de transformación no se detenga y, como decía la licenciada Villagrán, esto es un proceso, ¿verdad? Pero que ojalá que sea un proceso que continúe y que no tengamos retrocesos, porque eso sería fatal para el país. Que nos lleve a buen puerto. Así es. Muchísimas gracias por su participación. Creo que hace falta el tiempo, pero muchísimas gracias por sus aportes y a ustedes muchas gracias por su atención. Ahora los dejamos con Dimensión Acción. Esta semana presentamos el Instituto Puente, una iniciativa ciudadana que pretende llevar educación a jóvenes de una región del departamento de Izabal. El Instituto Puente nació en 2015, está ubicado en la comunidad de Punta Brava, a orillas del lago de Izabal. Atiende anualmente a un promedio de 30 estudiantes que vienen de 5 pequeños poblados ubicados ahí en este lugar. Una de las características del instituto es que se trata de enseñar a los estudiantes a analizar, a resolver problemas, a ser emprendedores y a tener mucha confianza en ellos mismos. También contamos con un servicio de transporte que ayuda a que los estudiantes puedan acceder al centro educativo. Tratamos de llevar cursos de capacitación técnica por parte del INTECAP y tenemos un compromiso muy fuerte por cumplir los 180 días de clase. Otra cosa bien importante para el instituto es involucrar a la comunidad en cada una de las cosas que se realizan. En este momento hemos logrado cosas importantes, por ejemplo, pues ya se graduaron 15 estudiantes del ciclo básico y han podido continuar diversificado. Tenemos muchos planes a futuro, queremos hacer más y queremos hacer mejor las cosas. Estamos en proceso de construcción de nuestras instalaciones propias, también estamos en proceso de abrir una carrera de diversificado. Queremos mejorar lo que hemos estado haciendo, agregando la enseñanza de diversos idiomas, mejorando la enseñanza del arte, promoviendo el emprendimiento y el uso de la tecnología. Creemos que el aporte que cada una de las personas que se ha sumado al proyecto ha sido como clave para llegar hasta donde estamos y creemos que si sumamos esfuerzos realmente podemos alcanzar todos esos objetivos que nos hemos propuesto. Si desea ayudar al Instituto Puente, puede depositar en la cuenta del Banco Industrial 188-009615-9 bajo el nombre Proyecto Punta Brava o escribir a institutospuente@gmail.com.